En el corazón de Madrid. En las oficinas relucientes de Consultora Ibérica. Sentí que algo andaba mal en el instante en que vi a Javier Ruiz caminando de un lado a otro detrás de su puerta, de vidrio esmerilado. Como un toro enjaulado listo para embestir. Javier no era de los que pasean nerviosos, era el tipo que ponía los pies sobre el escritorio. Delegaba todo y se pavoneaba como si el mundo le debiera aplausos. Pero allí estaba. Con gotas de sudor perlándole las sienes. Como si acabara de recibir una citación judicial en lugar de un informe trimestral. Apenas crucé el umbral. Se giró bruscamente. Lanzó una carpeta manila sobre la mesa como si quemara. Y espetó: siéntate. Ni un saludo. Ni una mención al contrato de 52 millones de euros que acababa de cerrar con Sistemas Globales después de 6 meses de negociaciones delicadas. Revisiones interminables y 3 crisis que casi lo mandan todo al garete. Ni un reconocimiento por haber salvado una relación que todos daban por muerta. Solo esa carpeta y un tono que parecía más propio de alguien a punto de patear a un perro que de dirigirse a su consultora principal. Abrió la carpeta con un gesto de disgusto teatral. Dentro. Mi informe de gastos. Con un solo recibo de cena, 430 euros en el Laurel. El restaurante favorito del jefe de adquisiciones de Sistemas Globales. Había llevado a Carlos Mendoza allí para cerrar los términos finales del alcance. Solo las gambas costaban más que la botella de vino. Javier clavó su dedo mordisqueado en la página. 430 euros. Escupió. Podrías haberlo hecho por la mitad. Diablos. Una hamburguesa y 2 refrescos. Parpadeé. Cerramos un contrato de 52 millones. Y ahora cierras tu tiempo aquí. Dijo con frialdad. Deslizando una carta de despido sobre el escritorio. Sin bono. Sin indemnización. Solo un texto estándar de recursos humanos y una nota para vaciar mi escritorio antes del mediodía. No grité. No lloré. Ni siquiera discutí. Solo doblé la carta como si fuera una multa de tráfico y no dije nada. El silencio hizo el trabajo por mí. Javier me observó como si esperara un colapso. Quizás una súplica. Le di aburrimiento. Al pasar por los escritorios abiertos fuera de su oficina. Nadie levantó la vista. Ni uno solo. No me sorprendió. La mayoría había visto cómo destripaba al último gerente de proyectos por una factura de café helado. Y los que podrían haber importado ya se habían ido. Los que quedaban o le temían. O le envidiaban. O estaban demasiado endeudados para buscar algo mejor. No fui directamente al ascensor. Tomé el camino largo. A través de operaciones. Finanzas. Por la pared de clientes con fotos de victorias pasadas. Yo en la mitad de ellas. Javier en todas. Siempre se aseguraba de aparecer en la foto. Aunque no hubiera tocado el acuerdo. Había una de nosotros en la última conferencia de Sistemas Globales. Yo en mitad de una frase. Manos animadas. Javier sonriendo como si entendiera algo. Mi escritorio ya estaba ordenado. No necesitaba una caja. Solo mi portátil. Una carpeta de clientes que había construido desde cero. Y el bolígrafo que traía de casa porque los suyos siempre se secaban. Al desconectar el cargador. Vi la nota adhesiva pegada al lado del monitor. El móvil de Carlos garabateado con rotulador de un almuerzo 5 meses atrás. La miré un momento.
Luego la doblé en mi bolsillo junto a la carta de despido y salí de Consultora Ibérica por última vez. El sol fuera me golpeó la cara como una bofetada. Luz de invierno. Afilada y sin alegría. Me quedé en la acera. Bolso del portátil en una mano. Desempleada pero no perdida. No había planeado una salida. Pero tampoco me pilló desprevenida. Solo puedes ignorar las señales por un tiempo. Javier había estado inquieto semanas. Quejándose de sobrecostes. Murmurando con el director financiero tras el cristal. Solo no pensé que iría a tierra quemada por una comida que cerró 8 cifras en ingresos. Saqué mi teléfono. No para llamar a Carlos. Aún no. Solo para ver su último email de la noche anterior. Asunto, gracias por aguantar. No había respondido. No hacía falta. Dejé que el silencio trabajara un poco más. 6 meses antes. Carlos ni siquiera devolvía mis llamadas. Sistemas Globales había sido quemado 2 veces por promesas de Consultora Ibérica que se hinchaban en retrasos. Cambios de alcance y facturas tan infladas que podrían servir de colchón. Habían retrocedido en todo trabajo con proveedores grandes. Y la frase Carlos está harto era casi un evangelio en nuestras charlas internas. Pero yo no lo creí. No por ingenua. Sino porque recordaba cómo miró al final de nuestra última llamada de preguntas y respuestas el año anterior. Cansado. No acabado. No puedes enseñar a la gente a preocuparse por la entrega. Pero puedes mostrarles que tú lo haces. Empecé pequeño. Chequeos casuales. Una nota sobre un cambio relevante en la cadena de suministro. Sin ventas. Un artículo sobre fondos europeos para logística con una post-it. Pensé en tu expansión en la A3. Un jueves. Respondió. Solo una línea, aprecio el aviso. Tomemos un café si pasas por Valladolid. Sabía que haría el viaje. Y lo hice. Ese primer café se convirtió en un almuerzo de trabajo. El almuerzo en cenas mensuales. No reuniones de ventas. Conversaciones reales. No quería otro trabajo celular. Quería un adulto que pudiera delinear un proyecto y entregarlo sin quemar 3 proveedores y un círculo de oración ejecutiva. No hablamos de modelos de precios hasta el mes 4. Ni siquiera formal. Solo él trazando el borde de la mesa con el dedo y murmurando. Si alguna vez miramos de nuevo a Consultora Ibérica. Solo trabajaría contigo. No confío en los otros. Me quedé helada un segundo. No por shock. Sino porque supe entonces que la puerta no estaba solo entreabierta. Estaba abierta de par en par. Y nadie más en mi firma ni siquiera sabía que existía el pasillo. Esa cena final. La que volvió loco a Javier. No fue una noche lujosa. Fue la confirmación. El quieto estamos dentro. Carlos miró al otro lado de la mesa. Copa en mano. Y dijo, trasladaremos el contrato completo el próximo trimestre. Pero tú te quedas. Sin traspasos. Sin sustituciones. Tú lo construiste. No era adulación. Era una demanda envuelta en lealtad. Asentí. Lo mantuve discreto. Pagué la cuenta sin parpadear. Ni siquiera miró el recibo. Porque eso es lo que pasa con gente como Carlos. Una vez que te ganas su confianza. No te regatean por un cóctel de gambas y una segunda botella de vino. Apuestan por continuidad. Claridad.
Entrega. 3 cosas que yo había proporcionado sola. Yo escribí cada cláusula de esa propuesta desde cero. No un reciclado de finanzas. Cada línea adaptada. Cada hito escalonado de forma realista. No la fantasía de Vaporware de Q3 que Javier empujaba para adular a la Junta. Definí entregables en fases que no romperían el backend de sistemas globales ni demandarían horas extras a mis ingenieros. Y cuando el riesgo interno señaló la tolerancia de Carlos en integración. ¿Quién escribió la matriz de resolución? Yo. Consultora Ibérica no aterrizó sistemas globales. Lo hice yo. Y ahora me iba. Sin traspaso. Sin contacto futuro. Carlos lo habría oído ya. Estaba listada como líder de proyecto en todos los archivos compartidos. Mi cuenta de Slack probablemente rebotaba. El email desactivado antes de que saliera del parking. El silencio en el lado de sistemas globales debió ser ensordecedor. Porque Carlos no era solo un nombre en una hoja de cálculo. Era un hombre que recordaba la mala sangre. Un hombre que vio rotar equipos de proveedores como en sillas musicales. Cada uno prometiendo la luna. Ninguno entregando ni una bombilla. Me había confiado. Y ahora me borraban como si nunca hubiera existido. Excepto que cometieron un error. Olvidaron que no era solo una proveedora. Era el puente. La que mantuvo el acuerdo cálido. La que cargó la relación sobre meses de mala historia. La que facilitó decir sí de nuevo. Y aún tenía el número de Carlos. No le escribí aún. No sabía qué decir. El acuerdo estaba firmado. La tinta fresca cuando Javier me empujó esa carta. Consultora Ibérica pensó que podía meter otro gerente y rezar para que Carlos no notara. Lo notaría. Y cuando lo hiciera. La pregunta no sería ¿por qué se fue ella? ¿Sería porque no la detuvieron? Eso es lo que Javier nunca entendió. La confianza no es un ítem de línea. Es el contrato detrás del contrato. Y acababan de romperlo por 430 euros. No grité. No contraté un abogado. Ni siquiera llamé a un amigo. Hay un poder extraño en no reaccionar como esperan. Javier probablemente esperaba drama de recursos humanos. Súplicas. Quizás lágrimas de cocodrilo para efecto. Algo que justificara lo que hizo. Algo que encajara en su narrativa de que yo era demasiado emocional con los clientes. Pero le di nada. Y cuando das silencio a un hombre como él, lo devora vivo. Que se cueza. En cambio, fui a casa e hice lo que siempre hago cuando el suelo tiembla. Escribí el nombre de Carlos arriba de un bloc legal amarillo. Debajo, cada entregable que había delineado. Fase 1 a 3. Tiempos de integración. Benchmarks de seguridad. Secuencias de entrenamiento. Todo. Luego empecé a delinear huecos. Todo lo que Consultora Ibérica no podría recrear sin mí. Cada cláusula en mi taquigrafía propia. Cada solución alternativa que Carlos y yo habíamos resuelto en cenas de 2 horas y llamadas de sábado improvisadas. Sabía dónde estaban enterrados los puntos de presión. Consultora Ibérica ni siquiera sabía que sistemas de sistemas globales seguían en hardware legado. Saqué mi teléfono y tecleé una frase, ya no con Consultora Ibérica. Feliz de conectar cuando el momento sea adecuado. ¿Sin contexto? Sin venta. Sin explicaciones. Solo verdad y una puerta abierta cortés.
3 minutos después, ¿qué pasó? Lo leí. Bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo en la mesa. Que se quede con eso. A las 10:42 esa noche. Tenía una nueva SL registrada. Mi nombre. Mi dominio. Mis reglas. Limpia. Profesional. Sin adornos. No construía una marca. Construía un reemplazo. Saqué la plantilla de SOW de Consultora Ibérica. No para copiarla, sino para destriparla. Reescribí cada línea en español claro. Cambié su lenguaje de humo por desgloses honestos de alcance. Sin sinergias impulsadas por resultados ni marcos de integración multicapa. Solo esto es lo que entregaré. Esto es lo que toma. Esto es el coste. Luego construí 3 paquetes de servicios basados directamente en el trabajo que había hecho para sistemas globales. Implementación de entrada. Despliegue de fase media. Overhaul completo de legado a nube. El alcance exacto que había propuesto como su roadmap Q2 Q4. Solo que esta vez vendría de mí. Sin el margen del 40% de Consultora Ibérica encima solo para subpagar al personal junior y llamarlo escalabilidad. A medianoche. Los huesos de un negocio real existían. No intentaba derribar a Consultora Ibérica. No probaba nada a Javier. Ni siquiera pensaba en venganza. Esto no era un berrinche. Era una transición. Había pasado 5 años viendo a tipos como Javier apostar con contratos millonarios mientras saltaban a la gente, que hacía el trabajo real. Gente como yo. Las conectadoras. Las implementadoras. Las que leían cada nota al pie y construían confianza en conversaciones de pasillo largas y frustraciones, compartidas por versiones beta glitchy. Ellos nunca entendieron que el cliente no se queda por un logo bonito en una presentación. Se queda porque alguien contesta el teléfono a las 8:17 de la tarde. Un jueves cuando algo se rompe. Alguien que recuerda el nombre de su hijo. Su versión de plataforma favorita. ¿Y por qué rechazó al proveedor número 2 tras la fusión? Yo era esa alguien. Y ahora era libre. Consultora Ibérica podía perseguir el próximo logo brillante. Pero Carlos no se preocupaba por el brillo. Quería resultados. Predictibilidad. Entrega. Y yo estaba a punto de ofrecerle los 3 sin intermediarios. Sin burocracia. Sin Javier. No necesitaba una guerra. Solo necesitaba que el silencio se estirara lo suficiente para que el hueco se mostrara. Y cuando lo hiciera, ya estaría parada en él. 3 días después de mi salida. Consultora Ibérica se movió rápido. Más de lo que debería. Enviaron el primer paquete de implementación a sistemas globales como si nada hubiera cambiado. Como si pudieras destripar al arquitecto de un acuerdo y esperar que las paredes se sostuvieran. Su rastreador de proyectos mostraba fase 1 en verde. Como si el motor no faltara su transmisión. Sistemas globales no respondió. No un día. No 2. Luego. La tercera mañana. Javier recibió un email. Corto. Profesional. Letal. Asunto, suspensión de implementación. Cuerpo, necesitamos pausar la entrega mientras evaluamos un cambio en estrategia interna. Por favor. Esperen. Firmado. Carlos Mendoza. VP de Adquisiciones. Sistemas globales.
No me copiaron. No hacía falta. Pero vi el DeepL. La gente dentro de Consultora Ibérica hablaba. Canales de Slack se iluminaron. Javier entraba y salía de salas de conferencias como si alguien hubiera cambiado su expreso por ácido de batería. Intentó llamar a Carlos repetidamente. Buzón de voz. Intentó texting. Sin respuesta. La mañana siguiente. Mi calendario pitó. Invitación de Carlos. Asunto: planificación de transición Q2, consultor externo. Sin preámbulo. Sin charlas pequeñas. Solo un slide. Solo un título. La miré más de lo que debería. No era sorpresa. No realmente. Carlos siempre fue agudo. No enviaba poesía corporativa pasivo-agresiva cuando terminaba con alguien. Solo se movía en silencio. Eficientemente. Esta invitación no era una negociación. Era una decisión. Para cuando clicé aceptar. Javier probablemente estaba a mitad de su tercer borrador fallido de email a la Junta de Sistemas Globales. Intentando explicar por qué su socio de integración Seamless había ido a negro de repente. Y esta era la parte que nadie en Consultora Ibérica parecía entender. Carlos no faroleaba. Cuando dijo que quería sin sustituciones. Lo decía en serio. Cuando dijo que yo era la única en quien confiaba para correr el alcance. No era un cumplido. Era una condición. Sistemas Globales no contrataba proveedores. Contrataba fiabilidad. Así que cuando desaparecí sin rastro. No solo perdieron un gerente de proyectos. Perdieron el pegamento. Javier pensó que podía cubrir el hueco con unas reasignaciones y un analista apresuradamente preparado que supiera decir alineación de entregables con cara seria. Olvidó que Carlos era veterano de 3 rollouts empresariales. Había visto Pelusa antes y tenía suficiente. Así que Sistemas Globales estancó. Sin escalada. Sin acusación. Solo un congelamiento clínico limpio. Una respiración profunda corporativa. Y en esa respiración, el aire alrededor de Consultora Ibérica empezó a enrarecerse. Los analistas lo sintieron primero. Fechas límite sin input. Gerentes de proyectos preguntando cosas que deberían saber. Luego Ventas empezó a susurrar: ¿Sistemas Globales sigue sólido? Alguien de finanzas pingueó a Apps para confirmar si la facturación de fase 2 estaba programada. No lo estaba. Porque no había nada que facturar. Nada se movía. ¿Y fuera de esa órbita congelada? Yo ya estaba en movimiento. Preparé un deck de slides. No marketing. Solo claridad. Cronograma. Costes. Entregables. Lo envié a Carlos por un canal privado. Respondió con un pulgar arriba y una palabra: limpio. La invitación incluía 2 nombres más, legal e internos de sistemas. Los conocía. Había trabajado con ambos durante la definición de alcance. Su presencia en la llamada me dijo todo. Esto no era exploratorio. Era real. Sistemas Globales preparaba mover toda la operación a mi consultoría. Y ni una persona en Consultora Ibérica sabía que ya estaban siendo reemplazados. No oficialmente. No en voz alta. Solo en silencio. Como la podredumbre se extiende bajo la pintura. Callada. Constante. Irreversible.
Seguían refrescando bandejas de entrada mientras yo construía cronogramas. Seguían llamando a Carlos mientras yo cerraba una cláusula de transferencia. Seguían fingiendo que todo estaba bien. Porque lo de la caída no empieza con fuego. Empieza con silencio. El bar del hotel olía a limones demasiado maduros y cordones de conferencias. Del tipo neutral. Alfombra. Cócteles caros. Jazz genérico de un altavoz en el techo fingiendo no estar ahogado en polvo. Elegí el asiento facing la puerta por costumbre. Carlos entró 10 minutos temprano. Sin abrigo. Portátil en mano. Ni siquiera pidió una bebida. Solo sacó la silla enfrente y se sentó como si retomáramos una charla de 10 minutos antes. No de 10 días. No perdió un aliento. ¿Te despidieron por una factura de cena? Asentí una vez. Parpadeó. No sorprendido. Solo procesando. Escribiste todo el contrato. Dijo bajito. Todo el camino de entrega era tuyo. Lo sé. No preguntó cómo estaba. Sabía mejor. Sacó de su carpeta y deslizó una página. Borrador de contrato. Sin charlas pequeñas. Sin pitch emocional. Solo negocio. 12 meses de consultoría independiente. Reemplazo directo del flujo de entrega de consultora ibérica. Tarifa más alta que nunca en allí. Control total sobre ejecución de alcance. Autonomía en personal. Entregables limpios atados a hitos. Mis hitos. Los que ya había diseñado. Lo escaneé 1. 2 veces. Leía como una lista de cosas que siempre quise pero nunca pensé obtener. No dije gracias. Lo habría odiado. No era un regalo. Era un pivote. Añade una cláusula asesina. Dije sin levantar la vista. Si consultora ibérica intenta retaliar o interferir. Sonrió sin dientes. Ya está ahí. Eso es lo que hacía a Carlos diferente. No solo confiaba en la gente. Los respaldaba con contingencias. La cláusula era hermética. Terminación con causa solo por no entrega o violaciones éticas. Cualquier presión de consultora ibérica. Cualquier intento de interferir anulaba la cláusula y activaba un pago. 5 cifras. Inmediato. Sin arbitraje. Limpio. Hablamos 20 minutos más sobre logística. Ventanas de onboarding. Acceso a sistemas. Su equipo ya había empezado a tirar credenciales y preparar documentación de transición. Aún no informaron a consultora ibérica. No hacía falta. Que sigan preguntándose por qué su cliente se cayó. ¿Para cuándo terminamos? El hielo en mi bebida intacta se había derretido en agua. Carlos se levantó. Ofreció una mano. La tomé. Su agarre era firme. No performativo. Solo estable. Esta es la última vez que digo el nombre consultora ibérica. Dijo. No estará en un solo documento de ahora en adelante. Entendido. Me dejó con una copia impresa del contrato y una mirada que había visto solo una vez antes. Después de recuperar una implementación fallida de Q3 en 8 días planos. Respeto. Sin fanfarria. Sin palmadas en LinkedIn. Solo claridad. No me sentí victoriosa. No hubo ola de alegría. Solo un cambio sutil.
Como si alguien hubiera alineado por fin un marco torcido que había mirado años. Salí de ese bar de hotel al parking con un peso nuevo. No pesado, sino sólido. Mío. Para cuando Javier y su cruz se dieran cuenta de qué pasaba. Los documentos estarían firmados. El contrato activo. Los cronogramas habrían cambiado. No hacia Consultora Ibérica, sino a mí. No necesitaría anunciar nada. El silencio hablaría lo suficientemente alto. Empezó con una factura vencida. La directora financiera la flagged en su revisión de lunes. El pago del primer hito de sistemas globales no había entrado. Al principio. Asumió un glitch. Algún retraso o error de adquisiciones. Pero al mirar más cerca. Algo estaba mal. El portal mostraba pausado. No pendiente. No rechazado. Solo congelado. Resopló. Caminó por el pasillo. Informe en mano. Y tocó la puerta de Javier. La invitó con un gesto. Distraído. Tecleando algo en su teléfono. Probablemente intentando colarse en un panel de tech o asegurar otra charla sobre liderazgo moderno. La ironía. El pago de sistemas globales no ha entrado. Dijo. Estamos sentados en un acuerdo de 52 millones y no ha movido ni el depósito inicial. Javier la despachó con un gesto. Carlos probablemente lida con aprobaciones internas. ¿Estamos bien? No parecía convencida. Pero se fue. Ese era el patrón de Javier. Encogerse. Desviar. Retrasar. No resolvía. Actuaba. Para miércoles. La junta tenía preguntas. Muchas. El hito estaba atado a sus proyecciones trimestrales. Decks de inversores ya enviados. Y la directora financiera. Ahora inquieta del todo. Lo escaló. ¿Qué pasa con sistemas globales? Preguntó el presidente de la junta en una SINC de finanzas. Javier hiló un cuento. Solo retrasos de adquisiciones. Pasa todo el tiempo. El equipo de Carlos es lento con rollouts nuevos. Nada de qué preocuparse. Incluso sonrió al decirlo. Esa sonrisa engreída. Pasivo-agresiva que llevaba como aftershave. Pero sus dedos tamborileaban inquietos bajo la mesa. Un tic que nunca controló. Pidieron documentación. Confirmaciones. Un link de reunión. Algo. Prometió seguimientos. Ninguno llegó. Luego llegó viernes. Una notificación formal entró en la bandeja compartida a las 17 de la mañana. Asunto, terminación de acuerdo. Cuerpo, considere esta notificación formal de retirada de contrato efectiva inmediatamente. Como discutido con stakeholders internos. Hemos elegido perseguir un camino de implementación diferente debido a un realineamiento estratégico. Gracias por su tiempo y compromiso. Sin detalles. Sin nombres. Solo lenguaje limpio y una puerta cerrada. La directora financiera lo leyó 3 veces. Lo imprimió. Lo entregó en mano a Javier, que acababa de terminar su tercer expreso y estaba en mitad de un chiste con el jefe de marketing. Lo puso en su escritorio como una lápida. Lo leyó. Lo releyó. Su cara cayó. No en un jadeo dramático, sino en dreda cámara lenta.
Como alguien viendo su coche rodar al tráfico desde el otro lado de la calle. No, murmuró. No. No. Esto no puede ser. Carlos no dijo nada. Intentó llamar. Directo a buzón. Intentó de nuevo. Nada. A las 10:34 de la mañana. La acción cayó un 6%. Las noticias no habían roto aún. Pero algo en el sistema lo olía. Algoritmos husmeaban Momentum. Sistemas Globales había sido una joya de la corona de Consultora Ibérica. Un caso de estudio en recuperación. Un turnaround de 52 millones que había convertido a Javier en un darling de keynotes. Y ahora era ceniza. A mediodía. La Junta convocó una llamada de emergencia. Javier fue convocado. Lo asaron. ¿Por qué no lo supimos antes? ¿Por qué no hubo banderas? ¿Cómo se vaporiza un acuerdo de ese tamaño sin rastro? Culpo a adquisiciones. Son lentos en moverse. Política interna. Probablemente presupuestando contra CAPEX del próximo trimestre. La directora financiera levantó una mano. Eso no explica la retirada. Esto no era un retraso. Era un asesinato estratégico. ¿Alguien más preguntó la pregunta real? ¿Pasó algo entre Carlos y tu equipo? Javier dudó. Demasiado. Podías sentir la habitación inclinarse al silencio como si tuviera dientes. Murmuró algo sobre transición de consultora líder y cambios de personal inesperados. Pero era tarde porque en ese momento alguien en la llamada abrió LinkedIn y allí estaba yo. Nuevo banner. Título limpio. Fundadora. Soluciones estratégicas. Debajo, entrega de sistemas empresariales. Planificación de transiciones. Continuidad de clientes. Las piezas empezaron a encajar y a ninguno le gustó la imagen que vieron. Javier había despedido a la arquitecta del acuerdo de sistemas globales por una factura de cena. Y ahora ella era la que Sistemas Globales elegía para construir. No hubo memo. No liberación de PR. No escándalo que cubrir. Solo un deshilachado silencioso. Un hilo tirado y todo el tapiz colapsado. El comunicado de prensa salió en vivo a las 8:01 de la mañana. En punto. Nada flashy. No golpes de pecho corporativos. Solo una página limpia en el Wire. Soluciones estratégicas lanza con foco en continuidad y liderazgo de entrega de sistemas empresariales. Fundadora. Mi nombre. Ex arquitecta líder de la estrategia de implementación de sistemas globales para encabezar todos los esfuerzos de transición efectiva inmediatamente. Sin buzzwords. Sin reclamos de redefinir nada. Solo hechos. Cronograma. Info de contacto. Declaración de capacidades. Un párrafo delineando mi rol en el alcance de recuperación de sistemas globales. Neutral. Profesional. Innegable. A las 8:27 de la mañana. Ya lo habían recogido 3 sitios de trade. Y a las 9:10 de la mañana. Sistemas Globales posteó una actualización quieta en su portal de partners. Nuevo proveedor de implementación listado. Soluciones estratégicas. Debajo, líder. Mi nombre, cronograma ajustado para continuidad. No mencionaron a Consultora Ibérica. No hacía falta. Su logo simplemente se fue. Reemplazado por el mío. El link de descarga del SOW ahora tenía mi pie de LLC al fondo.
Los canales de soporte listaban mi email directo. Era quirúrgico. Silencioso. Público. A mediodía. El cháter de la industria subió como una fuga lenta en una válvula de presión. Nada ruidoso. Solo ese zumbido de fondo que flota por canales de Slack y grupos de adquisiciones. ¿Alguien sabe qué pasa en Consultora Ibérica? Sistemas Globales se retiró. Nuevo proveedor. ¿No era ella de ellos? Nadie tenía la imagen completa. No la necesitaban porque la percepción no espera hechos. Corre en Momentum. Y ahora el mío era limpio. Adelante. Estable. Consultora Ibérica parecía errática. Su contrato más grande se fue. Y su pipeline de entrega de repente parecía hueco. Su equipo outbound empezó a sobrepasar. Enviando pitches fríos a clientes que normalmente no tocarían. Alguien incluso intentó subofertar a un partner legado en un contrato de logística solo para una reunión. Los clientes notaron. Los clientes siempre notan. Una cancelación quieta aquí. Una renovación pospuesta allá. El tipo de temblores que no sientes hasta que el edificio ya se inclina. A las 4:43 de la tarde. Mi teléfono zumbó. Móvil de Javier. No contesté. Un minuto después. Zumbó de nuevo. Móvil de Javier. Sin voicemail. Sin texto. Solo 2 llamadas perdidas y un silencio que me dijo todo. No llamaba para disculparse. Hombres como él nunca lo hacen. Llamaba porque algo se le escapó de control. Y no podía parchearlo con Encanto o Spin. Lo que construyó se agrietaba. Y yo era la única que siempre supo cómo sostenerlo. Pero ya no sostenía nada para él. No lo bloqueé. Eso habría sido dramático. Solo dejé las llamadas allí. Intactas como huesos en el desierto. Luego volví al trabajo porque esto no era sobre venganza. No sobre probar que tenía razón. Era sobre Momentum. ¿El mío? Era uno de esos salones de hotel pulidos. Sobreiluminados donde la alfombra parece una migraña y el café sabe a arrepentimiento. El tipo de espacio diseñado para folletos tech-glossy. Vallis apretados y mentiras corteses sobre muffins diminutos. No planeaba asistir a la mesa redonda. Pero Carlos insistió. Solo aparece. Dijo. Creo que disfrutarás el arreglo de asientos. Debería haberlo sabido. Las tarjetas de nombre ya estaban fuera cuando llegué. Lino blanco. Sillas cromadas. Filas de caras de industria que no había visto desde mis días en Consultora Ibérica. Gente que me asentía en ascensores pero nunca preguntaba a dónde iba. La mesa cerca del keynote estaba marcada partners estratégicos. Mi nombre allí. Centro muerto. No soluciones estratégicas. No consultora. Solo yo. Plano y permanente. Me senté. Carlos apareció minutos después. Apretón. Sonrisa breve. No necesidad de charlas pequeñas. Estábamos más allá. Detrás de él vino el CEO de Sistemas Globales. Un hombre con apretón como blueprint. Preciso. Sin movimiento desperdiciado. Se inclinó al mic justo antes de que empezara la sesión. Ojos escaneando la sala. Estamos orgullosos de asociarnos con equipos que entienden ejecución sobre ego. Dijo.
Luego sin mirar notas, incluyendo soluciones estratégicas y su fundadora, que ha sido crítica para nuestra continuidad de sistemas y éxito de implementación este trimestre. Unas cabezas giraron. Algunas sutiles. Otras no. Luego los vi. Dos VPs de consultora ibérica sentados más abajo en la fila. Marta, que una vez me llamó un poco demasiado manos en una reunión de presupuesto. Y Eduardo, que gustaba repaquetar mis charts de proceso con fuentes nuevas y llamarlos estrategia. Ambos con vallis de consultora ibérica orgullosamente prendidos en sus chaquetas. No estaban en mi mesa. Ni cerca. Pude ver el tic en el ojo de Marta cuando se dio cuenta de quién tenía el lugar prime junto al keynote. Cuando el panel rompió para bebidas, Eduardo se acercó primero. Hesitante. Sonrisa demasiado ancha. Dijo, extendiendo. No sabía que estarías aquí. Sonreí de vuelta. Asentí. Luego me giré a rellenar mi vaso. Sin apretón. Sin palabras. Solo ausencia. Marta ni siquiera intentó. Carlos, parado en la pared lejana, captó el momento. Levantó su vaso ligeramente. Un asentimiento solo yo notaría. Nada performativo. Nada ruidoso. Pero aterrizó. El mensaje no necesitaba palabras. Tenías razón en irte. Teníamos razón en seguir. Al otro lado de la sala, uno de los fotógrafos del evento sacó un candid de nuestra mesa. El CEO en mitad de risa. Carlos relajado. Yo en Fram. Hombros atrás. Cabeza ligeramente girada. La imagen de presencia. Acabaría en el newsletter del evento con caption sobre liderazgo en transición. Lo que realmente mostraba era un cambio en gravedad. Consultora Ibérica no solo perdió un contrato. Perdió la sala. Llegó un lunes. El tipo de lunes todo lluvia y ruido de inbox. El que te recuerda por qué existe el café en primer lugar. Estaba revisando un paquete de compliance de un nuevo cliente cuando el email entró. Sin asunto. Solo un PDF adjunto. Y un mensaje breve de un ex colega que no oía en edades. Pensé que apreciarías esto. Abrí el archivo y allí estaba. Javier. Nuevo logo. Nuevo tagline. Misma sonrisa. Javier R. Consultor de crecimiento estratégico. El hilo de email abajo era un alcance frío a una de nuestras cuentas conjuntas viejas. Una súplica cortés por una reunión. Usaba palabras como asesor de confianza y legado colaborativo. El tipo de frases que desempolvas cuando intentas reescribir el pasado sin reconocer cómo terminó realmente. Firmó con: me encantaría reconectar y apoyar tu próximo ciclo de crecimiento. Lo miré un segundo. No de ira. Solo astonishment quieto de que incluso ahora pensara que podía reescribirlo todo con sinceridad templada y un filtro de LinkedIn. Forwardé la captura a Carlos. ¿Sin contexto? Sin comentario. Su respuesta volvió en minutos: debería haber pagado la factura de cena. Me senté atrás. Dejé que se asentara. No porque fuera witty, sino porque era verdad. Todo esto. Todo. Porque Javier no podía soportar la idea de que el juicio de otro importara más que el suyo. Esa cena de 430 euros. La que reclamó debería haber sido la mitad. No era sobre dinero.
Era sobre control. Sobre la ilusión de que él era el arquitecto. No el beneficiario. Pensó que recortar una factura de cena era liderazgo. Pensó que cortarme era ahorro de costes. Pero lo que realmente cortó fue el cordón que mantenía a Sistemas Globales atado a Consultora Ibérica. El momento en que firmó esa carta de despido. No solo me perdió. Perdió confianza. Perdió continuidad. Perdió 52 millones. Curioso cómo funciona esa matemática. Pensó que ahorraba 200.